Pues agradezco la oportunidad, como siempre, amados hermanos, que ustedes me brindan. Y me da mucho gusto ver rostros que 1 o 2 semanas no vi, ¿verdad? Y también decirles que, pues sí, nuestros hermanos en Nueva York están pasando situación difícil por la dura tempestad que les pegó allí debido a este tornado. Sin embargo, pues ahí estamos al pendiente, hermanos. Hay que seguir orando por ellos. Denme un minuto nada más para bajar la presentación de internet hacia esta computadora donde estoy con ustedes. ¿Qué pasó, hermano? ¿Se olvidó cómo así? No, 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 no. Estoy bajando la presentación, hermano, de Ah, Don't worry, be happy, hermano. Don't worry, happy. No hay problema. Es que en el mucho afán no falta el error, hermano. así es, así es. Pero vamos que se puede, hermano. Ahí se mira, ¿verdad? Ahí se ve. Ok, mis hermanos. Traigo una plática muy interesante. Es una plática sencilla, pero es muy interesante porque tiene que ver con eventos que traen tristes recuerdos. Déjenme abro aquí para la lectura. Ahí en Juan capítulo 16, versículo 4, por favor. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. A mí me sirve estas palabras del Señor Jesucristo para saber de que siempre debemos de tener memoria de las cosas importantes para que no nos sorprenda la falta de recuerdo, no nos sorprenda descuidados y nos vaya a pasar, se va a repetir lo malo de la historia con nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo aquí le está hablando a sus discípulos en cuanto a la preparación, porque ellos van a quedarse sin Él, ¿verdad? Y van a ser llevados ante los hombres para responder de algunas acusaciones que se les van a hacer por predicar la palabra de Dios. Y también Jesucristo les está hablando de su partida, de que Él tiene que irse, de que Él tiene que ser sacrificado y tiene que regresar al Padre, a preparar moradas para ellos, ¿verdad? Entonces, este versículo 4 es como una condensación. Les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se los había dicho. Y entonces yo lo uso este versículo para hacer esta pregunta. ¿Dónde estaba usted, amado hermano, amada hermana, en septiembre 10 del 2001? Si usted es mayor de 25 años, a usted le tocó saber de un evento que no tiene precedentes. Menores de 20 años saben o sabrán esta situación histórica por pláticas de los familiares o estudios de la escuela, etcétera. Pero otra vez la pregunta, ¿qué estaba haciendo usted mayor de 25 años
el 10 de septiembre del 2001. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué era lo que lo ocupaba en ese momento? ¿Qué ocupación estaba teniendo? En estos días, amados hermanos, se habla mucho de un tema que afectó grandemente a los Estados Unidos. A pesar de lo que pasó en días recientes, este tema vuelve a ocupar las primeras líneas en los noticieros y en las casas de los norteamericanos. De hecho, el domingo yo oí una excelente lección acerca de este evento, ¿verdad? Ese evento afectó la economía, afectó pérdida de vidas. Muchos seres humanos fallecieron. Se dice que fallecieron más seres humanos que en guerras que ha tenido Estados Unidos. Y quedó en evidencia la fragilidad de la seguridad de Estados Unidos. Pero sobre todo lo que quedó en evidencia fue la maldad y la perversidad del corazón humano. ¿Sabía usted que hay gente mala que piensa que es buena? Dice el Proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El efecto al que me refiero, amados hermanos, trajo dolor, trajo rechazo, trajo solidaridad para el pueblo norteamericano. En estos días van a ser 20 años. Un día 10 de septiembre, según un dato que publica el hermano Wayne Grayson, 246 personas fueron a dormir, preparándose para un vuelo que habrían de tener en la mañana siguiente. Un vuelo por avión o un viaje por avión. 2,606 personas fueron a dormir para preparar sus fuerzas para el trabajo en un lugar específico. Al día siguiente, 343 bomberos del FDNY, que quiere decir Departamento de Bomberos de Nueva York, se fueron a dormir en preparación para su turno de día siguiente temprano. 60 policías fueron a dormir para estar frescos a la mañana siguiente. Pero aquí, hermanos, ¿por qué necesitamos recordar el versículo que veíamos al principio? Nos dice, ninguno de ellos sabía lo que iba a pasar, hermanos. Ninguno de ellos sabía lo que iba a pasar. Yo sé, ¿verdad?, que mucha gente a la que me estoy refiriendo eran temerosos de Dios, pero sé que la gran mayoría no lo era. Sin embargo, aún creyentes e incrédulos, pienso que la mayoría de ellos no sabían qué iba a pasar ese día, o sea, el día después del 10. Y me recuerda a Lucas 17, 26, 33, por favor, si lee conmigo. Lucas 16, 26 al 33, por favor. Dice el Señor Jesucristo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos,
y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la va a perder, y todo el que la pierda, la salvará. Como en los días de Lot, amados hermanos, como en los días de Noé, así vivimos nosotros la vida. Y no es la excepción hace 20 años. Mientras uno vive, disfruta, ¿verdad? Y tiende a olvidarse de que está viviendo el último día. Mientras uno vive, respira, ¿verdad? Disfruta la vista. Y también en muchas ocasiones es un buen momento para abrazar y decir te quiero mucho a aquellos seres que usted aprecia. Yo creo que cada momento de nuestra vida debiera de ser un buen momento para acurrucarnos, ¿verdad? Un poco más fuerte y nunca pensar que tenemos el segundo siguiente seguro. No sabemos. Yo he predicado esto, hermanos, acerca algunas veces, ¿verdad? Acerca de este evento. Y en estas fechas, precisamente. Y surge la oportunidad de hacerlo de nuevo ahora que tengo contacto con ustedes, amados hermanos. ¿Dónde estaba usted en septiembre 11 del 2001? Mi esposa y yo andábamos en una ciudad llamada Casas Grandes, Chihuahua, en una serie de predicaciones a la cual se me había invitado. Cuando oímos de la tragedia que estaba pasando, hermanos, nos estremecimos hasta la médula. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. Parecía una broma de mal gusto. Hoy, a 20 años de distancia, todavía sigue siendo muy fuerte. Sigue siendo muy fuerte el sentimiento de angustia, de tristeza, de preocupación. Yo creo, amados hermanos, que nunca se olvidará este septiembre, no gris, sino lleno de tinieblas. En un festejo reciente, recordando la tragedia, se dijo que perdieron la vida 2.507 civiles, 243 bomberos, 72 policías y 55 militares. Eso es nada más lo que reportan, más lo que no reportan. También sabemos que hubo más de 1,000 personas que no aparecieron y que no han aparecido todavía. El jefe de bomberos de Bloomington, Indiana, este señor se llama Jason Moore, comentó: siempre es bueno honrar el pasado, saber de dónde venimos y abrazar el futuro y hacia dónde nos dirigimos. Amados hermanos, voy a repasar con ustedes un grupo de imágenes y les advierto, no aptas para cardíacos. Por favor, tengan precaución al ver estas imágenes. ¿Dónde estaba usted en septiembre 11 del 2001, hermanos? El Señor Jesucristo dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Me tiembla la voz, hermanos, al ver estas torres, y no por lo hermoso que eran, sino por lo que pasó ahí. Las Torres Gemelas, amados, orgullo de Estados Unidos, de Norteamérica. Las Torres Gemelas, símbolo de la riqueza y de la potencialidad de un país. Las Torres Gemelas, lo más sobresaliente de Nueva York. Fueron atacadas, hermanos. Fue un ataque perverso lo que sufrieron estas torres.
Un avión se estrelló en una torre antes de las 10 y mientras tanto otro avión estaba estrellándose en el Pentágono, aunque falló. Y se habla de otro incidente de avión que pasó también, que al parecer iba el avión rumbo a la Casa Blanca y falló. Pero estos dos aviones, hermanos, ¿cómo se han quedado en nuestra mente? El primero antes de las 10 y el segundo a las 10, hermanos. Cada uno en una torre. Y colapsaron, destruyendo completamente las torres. Sabían bien quienes perpetuaron este hecho el efecto que iba a causar esto. Un ataque perverso, planeado, planificado, maquilado desde la más perversidad, desde lo más adentro de los entresijos de las personas que piensan en dañar a otras personas. Imágenes catastróficas. Cuando los torres estaban incendiando, amados hermanos, eran llamas y era humo. Y aparte del derrumbamiento que estaban amenazando a la gente que estaba en ellas. Y aquí vemos a una persona arrojándose de una torre. Esto es verídico, hermanos. Esto es real. Y esta es una sola persona, pero fueron muchas personas que prefirieron arrojarse al vacío a una muerte segura, a morir ahogadas por el humo o a morir quemadas por las llamas. Se arrojaron al vacío. Prefirieron tener esa oportunidad de, mientras llegaban al lugar donde se iban a estrellar ellos, pues al menos tener esa oportunidad para respirar un poco más de aire de esta vida. Y así se veía, hermanos, de una parte alta. Miren nomás, las banderas ondeando, pero al fondo el desastre. Llega un momento en que nieblas es el panorama. Mire el derrumbamiento de las torres y todo lo que estaba alrededor de ellas. Un gran hoyo quedó ahí, amados hermanos. Los fierros retorcidos y los hombres, estos héroes, rescatando, buscando personas, buscando cuerpos, buscando cadáveres y algunos, un que otro vivo que pudieron rescatar de allí. Así se veían los lugares vecinos. La gente preocupada, las calles opacas, con mucho desastre en el piso. Y luego la noticia mundial, todos los periódicos, ¿verdad?, se dieron a la tarea y no hubo país que no se diera cuenta de la desgracia, de la tragedia de Estados Unidos de Norteamérica. Este hombre se adjudicó el ataque. Este hombre llamado Osama Bin Laden, que según ha muerto, ¿verdad?, fue muerto por militares, aunque muchos dicen que todavía vive, pero no se ha visto. El que se ha visto es el hermano de él últimamente. Y los políticos, ¿verdad?, condenando el acto brutal, sin duda, que así fue un acto brutal. Y luego las paredes llenas de pseudo información acerca de las personas que estaban siendo encontradas, mientras que otros ocupaban otros muros para poner a su familiar desaparecido por si alguien lo veía. Tremendo, hermanos.
personas afectadas, no solamente los que murieron, amados hermanos, sino los que trabajaron tratando de rescatar a alguien, y aún personas que quedaron vivas, que pudieron respirar aquel olor de muerte lleno de se me fue la palabra, de pedazos, ¿verdad? De restos que volaban en el aire y que entraban por las fosas nasales o por las vías respiratorias hacia el cuerpo humano, como el polvo de asbesto, por ejemplo, que personas al poco tiempo empezaron a ser detectadas con cáncer, personas que habían sido testigos o que habían andado ahí en ese lugar. Mucho dolor, amados. Cada cuadro era de llorar. Cada cuadro era de tristeza. El domingo escuché a un hermano predicando acerca de esto y dice que pasaron algunos días donde desde el aire se podía apreciar los estacionamientos vecinos, llenos de vehículos esperando por su dueño. Dueños que nunca aparecerían porque habían muerto. Así de que, amados hermanos, mi pregunta ahora es, ¿qué aprendemos al recordar el 9/11? Se le llama 9/11, hermanos, porque en Estados Unidos se pone el mes adelante y el día en medio. Y septiembre es el mes número 9. Y también tiene significativo porque es el número que se marca para emergencias en el teléfono, el 911. ¿Qué aprendemos, hermanos, al recordar esta fecha? Bueno, pues yo les puedo compartir un poco de lo que yo me imagino, ¿verdad? Creo que el susto del 9/11 debe dejarnos algunas enseñanzas, ¿verdad? Cada situación difícil en la vida debe de estimularnos para el bien. Porque si no hay un estímulo, si no hay un efecto en nosotros, creemos que no nos puede pasar a nosotros. ¿Qué relación tenemos con Dios? ¿Nos creemos diferentes a las víctimas? ¿Creemos que a nosotros no nos va a pasar? ¿Qué aprendemos al recordar el 9/11, amados hermanos? Recordamos la maldad en el mundo. Hay mucha maldad en el mundo, hermanos. El salmista en el Salmo 10, versículos del 2 al 9, nos describe al malvado, al perverso. Con arrogancia dice, el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación, hay maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre atrayéndolo para sí. Hermanos, ¿qué aprendemos al recordar el 9/11? Pues también es importante estar conscientes de que nuestra vida es incierta. En Santiago 4:13 al 14 hemos leído,
Vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como un viento, dice en Job 7:7. Acuérdate, dice el Job, que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. El salmista dice, cada paso que doy, mi vida está en continuo peligro, mas no he olvidado tu ley. También David en alguna ocasión dijo, estoy a un paso de la muerte. Así de que quizás esto nos ayude, hermanos, a pensar en que estamos a un paso de la muerte. No pensemos que estamos a un paso de la vida, pensemos mejor que estamos a un paso de la muerte. Y eso nos llevará a amar a nuestros semejantes con seriedad. Porque el mismo Juan describe a hermanos que le dicen a su hermano, ok, te amamos, ¿verdad? Dios te bendiga, pero no le ayudan en lo que realmente necesita. Por eso pongo ahí amar a nuestros hermanos con seriedad, en el aspecto de que realmente nos preocupemos por ellos. Que veamos por ellos, ¿verdad? Y que no solo veamos por su confort físico, sino que también estemos viendo por su salvación. Pero en cuanto al confort físico, el Señor Jesucristo nos enseña claramente en Mateo 25, del 34 hasta el 46, donde habla de aquellos que ayudaron al que tuvo hambre, al que tuvo sed, al que no tenía abrigo, al que estaba preso, al que estaba enfermo. Y también habla de aquellos que no ayudaron a esas mismas personas. El Señor Jesucristo dice, por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí lo hiciste. Pero también dice el Señor, por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí no lo hiciste. Y así de que el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es un mandato, hermanos, que nos amemos, que nos preocupemos unos por otros. Hemos leído en Juan capítulo 13, 34 y 35, donde dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Es un buen momento también para meditar, hermanos, que tenemos a nuestra familia querida, a quien nos debemos en cuerpo y alma, y que debemos de preocuparnos por nuestros hogares, ¿verdad? Por el hogar de cada uno. Que es cierto que debemos de extender nuestro bien hasta donde podamos, pero principalmente el bien debe estar en nuestra casa, para que nuestra fe no sea vituperada. Porque dice el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno no provee para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿verdad? Así hemos leído 1 Timoteo 5:8. Así de que es un buen momento, hermanos, para saber que hay algo más que esta vida. Dios nos promete algo permanente, algo que no tiene ataques terroristas. En Juan 3, 14 y 15 dice, Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de que al venir a Cristo aseguramos tener vida eterna. Juan 3:36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí no habrá sufrimiento, amados hermanos. En Apocalipsis 21:4 hemos leído, ni llanto, ni dolor, ni lágrima.
y Dios estará como su luz, y enjugará Dios toda lágrima, porque Él estará ahí con nosotros. Y por último, amados hermanos, nosotros debemos de pensar cómo estamos con Dios. Dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces preguntamos, ¿estamos bien con Dios? Como el himno que cantamos, ¿estás tú bien con Dios? ¿Hemos aceptado su palabra? ¿Vivimos su palabra? Hace más de 2000 años también hubo un acto terrible, hermanos, un acto que no tiene nombre. Mataron a un inocente achacándole mentiras para poder condenarle y llevarlo a la muerte más horrible que existía. Ese señor se llamaba Jesús. Y ese señor es el Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Él dio la vida por nosotros. Él quiere que nosotros vengamos y aceptemos esa vida. ¿Estamos listos? Si hoy nos llama. Muchos quieren ignorar lo que pasó en Nueva York, muchos quieren ignorar las tragedias, muchos dicen, ay no, yo no quiero oír de tragedias, mejor platícame algo suave. Pero hay quienes le están dando mucho tiempo para obedecer a Dios, habiendo ya entendido la palabra de Dios. También hay quienes creen que no le puede pasar lo que le pasó a la gente en Nueva York. Así de que, amados, la maldad tiene su lugar en la mente humana. En Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y entonces la pregunta es, ¿estamos peleando contra Dios? ¿Seguiremos peleando contra Dios? Ojalá y que este mensaje nos ayude para acrecentar nuestra fe, para ubicar mejor nuestros sentimientos y para poder ayudar a otras personas. Si usted ha fallado a Dios, es un buen momento para pedir perdón y ponerse bien con Dios, pidiendo que oren por usted para que el Señor le ponga en el lugar que estaba. Si usted no ha venido a Cristo y ha escuchado el Evangelio de Cristo y sabe que necesita venir a servirle para poder ser salvo, es un buen momento para arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo, confesando que Él es el Hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias de veras por su amable atención. Muchas gracias, hermano Andrés, por compartir esta lección. Voy a dejar el lugar a los hermanos para que puedan comentar y después yo comentaré al final. ¿Preguntas, dudas? Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Yo la verdad me quedé sin palabras, porque me hizo pensar tantas cosas lo que dijo el hermano Andrés, que realmente la vida es tan incierta y realmente uno tiene que vivir como si fuera el último día, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y la importancia de estar a cuentas con Dios. No, de verdad, hermano Andrés me dejó sin palabras. Muy bueno el estudio que hizo. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermana. Gracias por su comentario. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo. Hermana Lorena. Sí, hermano, yo también me uno con la hermana. La verdad que yo recuerdo ese día y fue algo, pues aunque estamos acá en México, fue impactante para todos. Y hay un versículo en Segunda de Crónicas que dice 29:15. Me gusta mucho porque dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra no dura. Y me acuerdo mucho de un hermano cuando yo me bauticé, que me decía, hermana, siempre tiene que estar preparada, porque cada segundo que pase de su vida es un segundo más que va a estar más cerca o más lejos de Dios.
Y la verdad que yo le agradezco mucho por tan buen estudio y hay que estar preparados, porque como dice Santiago, pues la vida es como una niebla que pasa. Y de verdad que, como dijo la hermana, nos dejó sin palabras. Le agradezco mucho y Dios les bendiga. Hermana Lorena, gracias por su comentario, hermana. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiera comentar? Mientras el hermano presentaba la lección, me puse a pensar si nos sentimos tanto y nos sentimos muy adoloridos por esa situación de esta tragedia que pasó en Estados Unidos. Me imagino yo que qué terrible será cuando Cristo venga y no estemos preparados. Eso para mí es terrible, porque si luchamos tanto, hermanos, si perseveramos tanto, y si nosotros nos desviamos y justo el Señor viene, va a ser algo terrible, porque mucha gente que se le ha predicado el Evangelio no ha querido obedecer, o muchos que han obedecido no quieren seguir el camino. Ese día va a ser terrible. Va a haber muchas muertes espiritualmente hablando y mucha lamentación, porque no tuvieron la oportunidad en sus manos de poder obedecer, de poder ser un hijo de Dios, y cuando el Señor venga y vean ellos que era todo real, wow, va a ser terrible. Y me ponía a pensar allí en la situación de estos hombres que estuvieron allí, cada uno haciendo su vida, y llegó este desastre. Cuando fuimos a Nueva York, nosotros fuimos a visitar el lugar, la zona cero que le llaman, y la verdad que sentí una sensación bien triste cuando estaba allí, y me puse a leer los nombres de todas las personas, de muchas personas, y los nombres de los bomberos que estaban allí. Y cada vez que leía los nombres me sentía pero muy triste. La verdad que no fue grato para mí ir a ese lugar. Me produjo mucha tristeza porque hay gente que era inocente, gente que probablemente no conoció el Evangelio, que no tuvo la oportunidad de poder servir al Señor, o no tuvo la oportunidad de poder ver a sus hijos crecer, y tantas cosas que uno pueda imaginarse. Y eso la verdad que me produjo bastante tristeza cuando fui. Y por eso la lección es potente, porque uno debe estar siempre preparado. A pesar de toda la dificultad que el hombre o nosotros podamos tener, siempre tenemos que estar preparados. No abandonar a Cristo, no abandonar su iglesia, no apartarnos de Dios, y aprovechar nuestra familia, de aprovechar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a amar a nuestros hermanos, porque no sabemos cuándo va a llegar la muerte. Eso es lo peor. Porque si uno supiera, por lo menos se prepara y aprovecha el tiempo, pero a veces el afán de la vida te quita esa hermosa oportunidad de poder estar con Cristo y con los hermanos y con la familia. La verdad que gracias, hermano Andrés, por la lección. Y esta escena y esta tragedia que hemos visto también nos debe hacer meditar nuestra vida, estar preparados para con Cristo. Gracias, hermano. No sé si algún hermano más quiere comentar. Hermano Enrique. Sí, dale gracias al hermano Andrés por el estudio muy bueno para meditar y también para ponerlo en el lugar de otra persona cuando le pasa un percance, un desastre, conmoverse y también para que no apartarnos de la palabra de Dios, para que no nos pille por sorpresa la muerte. Así es, hermano Enrique. Amén. Amén. Gracias, hermano Enrique. Gracias, hermano. No sé si hay otro hermano que quiera comentar.
La verdad que todo ha sido muy edificante y también nos ha ayudado a pensar, a meditar en este desastre. Me recuerdo que nosotros habíamos llegado a Chile, hacía unos meses nomás de Argentina, habíamos llegado a Chile y ese día estábamos nosotros tomando desayuno. Ese día, porque en esos días acá era como un día feriado, no había actividad de trabajo, y estábamos tomando desayuno cuando vemos eso y nos asustamos mucho porque nuestro cuñado estaba en Nueva York y él trabaja muy cerca de ahí. Y las cosas de la vida, y Dios también, que es misericordioso, ese día no fueron a trabajar. Va. No fueron a trabajar, así que así también dimos gracias a Dios porque algo pasó que no fueron a trabajar porque ellos trabajan cerca. Y gracias a Dios no pasó nada, pero sí, fue fuerte eso. Porque nosotros todos nos preocupamos y empezamos a llamar y no nos contestaban y llamamos porque la comunicación estaba cortada, así que fue un día también muy ajetreado para la familia, porque pensábamos que esa hora ya mi cuñado ya está trabajando en ese lugar. Pero gracias a Dios no fue así y lamentamos mucho lo que le pasó a la gente allí. Así es, hermano. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios y gracias a nuestro hermano Andrés por la lección. Vale la pena esperar, muy buena. Así que muchas gracias. Vamos a pedir que nuestro hermano John nos dirija en esta última oración, dando gracias a nuestro Dios por esta hermosa lección que hemos tenido en esta tarde. Hermano John, por favor. ¿Cómo no, mi hermano? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, hermano. Sí, hermano, lo escuchamos excelente. Muy bien. Los invito a orar. Padre eterno, Dios misericordioso y bueno, elevamos esta oración a tu trono de gloria, Señor, para agradecerte que tú nos hayas provisto de tu infinita misericordia un día más de vida a cada uno de los que estamos reunidos a través de este medio virtual. Señor amado, queremos agradecer a nuestro hermano Andrés por esta oportunidad en que él nos ha traído del mensaje de tu palabra y nos ha hecho reflexionar en un punto importante, un punto en que deberíamos estar haciéndolo todos los días de nuestra vida, todos los días que tú nos prestas en esta tierra, porque la seguridad que tenemos de tener vida en minutos más, horas o días es incierta. Nosotros no tenemos la vida comprada, ni ningún ser humano puede hacerlo. Solamente dependemos de tu mano generosa, dependemos de tu amor, de tu misericordia, que tú nos otorgues el poder respirar, el poder ver toda esta creación tuya, Señor amado. Amén. Y lo importante en estas palabras de nuestro hermano es reflexionar para que estemos alerta, para que estemos siempre dispuestos a hacer la obra que tú nos demandas, primeramente en nuestra propia vida y por consiguiente en la vida de los demás, de nuestro prójimo, de los que están cerca, de nuestra familia, de nuestros hermanos en la fe. Por eso, Padre bendito, queremos que tu Santo Espíritu, a través de esta palabra maravillosa, siempre nos infunda el necesario valor, el necesario entendimiento para estar siempre despiertos, velando a toda hora, Señor, estar siempre imbuidos en tu trabajo, en todo lo que se refiere a usted, Padre bendito. Podemos realizar todas nuestras tareas diarias, pero no podemos descuidarnos, no podemos pensar que nosotros no estamos exentos de que nos pase algo, que la muerte no nos encuentre. Tenemos la misma posibilidad que tienen todos los seres humanos, todos los que habitamos en la tierra, de poder dejar de existir en el momento en que menos lo pensamos. Por eso esto es una campanada de alerta. Siempre tu palabra es eficiente en esto, en poder alertarnos, en poder que
que podamos siempre estar atentos y dispuestos siempre a hacer todo lo mejor que esté a nuestro alcance con nuestra vida y con la vida de los que nos rodean, Padre bendito. Así que te agradecemos de tu misericordia, Padre celestial. Pedimos siempre que tú ayudes, cuides, protejas y bendigas a nuestro hermano Andrés y en él a todos tus siervos en todo el mundo, Padre celestial, a todos los que se trabajan, que se esmeran siempre en ser diligentes, en ser aprobados ante ti, Padre bendito. Así que agradecerle siempre su buena disposición y su diligencia, y que tú le hagas partícipe de todo lo bueno a él y a los que lo rodean, Padre amado. Gracias, Señor bendito, te pedimos que nos puedas llevar en reparador descanso esta noche, que tu santo ángel acampe alrededor de todos los hogares de los santos en todo el mundo, sobre todo de aquellos que están hoy día en complicaciones de salud, tribulaciones de la índole que sea, Señor bendito, tú puedas poner tu mano poderosa en aquellas vidas, Señor amado, en aquellos corazones, para que no titubeen en ningún momento, sino que tú les des la fuerza para que estén más firmes que nunca, porque todo esto que está aquí en esta tierra en algún momento perecerá, y nosotros también junto con ellos, o también la muerte nos puede encontrar. Entonces, ¿de qué vale tener todo el oro del mundo, todas las cosas de este mundo, si vamos a perder nuestra alma? Por eso, bendito Padre, te pedimos siempre que tú animes, fortalezcas y des palabra de refrigerio a todos nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo, bendito Padre. Señor amado, te queremos agradecer por esta oportunidad que nos ha brindado. Todo te lo pedimos humildemente de corazón, en el nombre glorioso de Jesucristo oramos a usted. Amén. 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 Muchas gracias, hermano John, por dirigirnos en la oración. A nuestro hermano Andrés, que nos trajo la lección. Y gracias a nuestro hermano Luis, que nos visitó, nuestra hermana Lorena, nuestra hermana Sandra, Sebastián, Andrea, nuestro hermano Enrique. A cada uno de ustedes, hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga y que tenga un buen descanso. Y si el Señor lo permite, mañana nuevamente estaremos reunidos para estudiar su palabra. Que Dios los proteja, hermanos. Saludos. Y Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Chao, chao. Saludos. Hermano Luis, hermano